trabajando que tiene que ver con las definiciones, recordando nuevamente las definiciones, porque ya esto ya lo vimos. Voy a apagar aquí el video para que no estorbe. Ok. Entonces lo que vamos a hablar hoy es de estimadores puntuales, que ya hemos hablado anteriormente, de media, desviación estándar y proporciones. Pero vamos a hacer mayormente ejercicio, ¿sí? Porque eso trata la segunda unidad. Recuerden que los estimadores tienen características especiales. Bueno, ¿qué son las estimaciones? Para recordar, debido al coste, al tiempo y a la viabilidad, que suelen estimar los parámetros de la población a partir de estadísticos de una muestra. Eso ya lo sabemos, lo hemos hablado varias veces. Porque hay muchos componentes que tienen que ver sobre todo con el tiempo y el dinero. De que a través de una muestra podemos encontrar o saber o aproximarnos hacia los parámetros de la población, ¿sí? El estadístico de una muestra que se utiliza para estimar el parámetro de una población se denomina estimador, ¿sí? Y un determinado valor observado se denomina una estimación. Aquí, como pueden ver, tenemos, vamos a ver si lo puedo marcar, tenemos media, la desviación estándar y la varianza. Y aquí tenemos lo mismo, pero para los parámetros de una población. Recuerden que cuando es población se escribe como mu, aquí se escribe como x y una rayita arriba. Esto es desviación estándar, que es un signo sigma, y aquí una S, y aquí la varianza, que es lo mismo al cuadrado, y aquí la S al cuadrado. Población, muestra. Parámetro, estadístico. Siempre acuérdense que este lenguaje es importante manejarlo, porque ya los libros eso es lo que van a definir. Entonces, un estimador de un parámetro poblacional es una variable aleatoria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, puede ser que la variable aleatoria, la característica que tiene que cualquier valor puede salir. Cualquiera tiene la misma oportunidad de salir, como los dados. Lo supongo ahí los dados. Es decir, yo lanzo un dado que tiene 6 caras y puede salir del 1 al 6. Todos tienen la misma oportunidad. Por eso se llama aleatoria y eso es importante. Porque cuando tú dices en un problema es una variable aleatoria, quiere decir que el valor que tú tienes como muestra puede tomar un valor del parámetro. Porque como puede salir cualquiera, sí puede tomar, ¿sí? Que depende de la información de la muestra y cuya realización proporcionan aproximaciones al valor desconocido del parámetro. ¿Sí? Estas variables aleatorias, pues, como siempre tienen esta característica que cualquiera puede salir, eso me permite aproximarla y decir que es igual al parámetro. Asimismo, un parámetro, por ejemplo, la media poblacional, puede tener varios estadísticos para su estimación, la media y la moda, cuya variable distribución es simétrica, etc. Entonces, ¿cuál es el mejor estimador? Bueno, eso lo vamos a aprender ahorita a calcular. Sería, según ciertos criterios, yo puedo saber cuál es el mejor estimador. El que es insesgado, el que tiene menor varianza. Esos son los ejercicios que vamos a hacer ahora. Elegir cuál es el mejor o qué estimador es el mejor. ¿Ok? Sigo por aquí. Entonces, volviendo a lo mismo. ¿Cuáles son las características del estimador? Recordando que un estimador es una regla que establece como cálculo una estimación basada en mediciones contenidas en una muestra estadística. Entonces, también podemos decir que el estimador es insesgado. Un estimador es insesgado si su distribución tiene como valor esperado el parámetro que se desea estimar. Recuerden que esta es una característica. Otra característica es si es consistente. Obtener mejores estimaciones cuando mayor sea el número de individuos de la muestra. Mayor aumento el número de la muestra, más consistente va a ser. Eficiente, refiere a la menor varianza. Esto también lo vamos a calcular ahora. Menor varianza. Y diremos que este estimador es más eficiente. Y error de estimación, que también lo vamos a ver, no en esta clase, no creo que alcancemos, la vemos en la otra, es el valor absoluto de la diferencia entre una estimación particular y el valor del parámetro. ¿Sí? Es el error, es decir, el pedacito que nos hizo que fuera diferente. Entonces, en este sentido, se debe evaluar dicho estimador en términos de propiedades, lo que estamos hablando aquí. Es insesgado o centrado, consistente, también el estimador puede ser eficiente y también
podemos calcular lo que se llama el error de estimación. ¿Ok? Eso es importante. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué es estimar? Recordando, es una predicción, una inferencia sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas condiciones. Recuerden que siempre tenemos que tener las mismas condiciones o el mismo contexto, ¿sí? Bajo el mismo contexto, podemos estar seguros que la muestra va a tener muy bien reflejado lo que puede pasar en la población. O estimar también es la valoración del parámetro de un cierto patrón basado en la observación de los resultados del proceso de muestreo. Y también el análisis de una muestra tomada de una población para generalizar sobre el comportamiento de un parámetro de la misma. ¿Ok? Eso sería estimar. Entonces vamos a comenzar a ver ciertos ejercicios. Voy a tomar aquí mi cuaderno, porque ya aquí vamos a empezar a ver estimación puntual. La otra semana vamos a ver estimación por intervalos. La estimación puntual, pues ya la habíamos visto. Un estimador puntual es un parámetro poblacional en función de la muestra que da como resultado un único valor. ¿Sí? Por ejemplo, la media muestral, X palito arriba, es un estimador puntual de la media poblacional. Y aquí podemos ver las fórmulas de la media muestral. La media muestral del estadístico sería la sumatoria de las medias sobre el número de muestras. Varianza muestral sería lo mismo, pero aquí elevado al cuadrado. Puede ser de esta fórmula, cualquiera de las dos me sirve. Y la desviación estándar o típica muestral sería en la raíz de la varianza, la raíz cuadrada. Y la proporción muestral sería P de X, que sería el número de éxito de la muestra, o lo que estamos requiriendo, sobre el número de elementos de la muestra. Porque pueden decirme, mire, vamos a hacer la proporción y los valores van a ser menores que tal valor dentro de la muestra. Entonces quizás no sean todos, sean algunos dentro de ese rango. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo, que es el estimador insesgado. Se dice que un estimador puntual es insesgado de un parámetro poblacional si su valor esperado es igual a ese parámetro. ¿Por qué lo podemos igualar? Porque podemos decir que es una variable aleatoria. Cualquiera puede salir, pero eso lo hacemos. Por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral son estimadores insesgados en sus correspondientes parámetros poblacionales. ¿Ok? Y aquí tenemos su fórmula. Lo que podemos hacer cuando decimos la media muestral un estimador insesgado, podemos igualar la esperanza del estimador muestral de la media es igual al estimador poblacional de la media. Entonces, esto lo podemos hacer porque es una muestra aleatoria. La varianza muestral es un estimador insesgado. También podemos hacer esta igualación en el cual la esperanza del estadístico de la varianza es igual al estadístico poblacional del parámetro. Y la proporción muestral es un estimador sesgado también, en el cual podemos igualar la esperanza de la proporción es igual a la proporción del parámetro. Un estimador no es sesgado, se llama sesgado. El grado de sesgo es la diferencia entre la media del estimador y el verdadero parámetro. También lo vamos a hacer ahora en ejercicio. Y se deduce que el sesgo de un estimador insesgado es cero. ¿Sí? El sesgo es cero. Un momentito. Ok. Ya, déjame poner aquí una cosita. Ya. Entonces, se dice que un estimador puntual es un estimador consistente de parámetros sin la diferencia entre el valor esperado del estimador y el parámetro disminuye a medida que aumenta el número de la muestra, el tamaño de la muestra. Es decir, que el sesgo disminuye conforme aumenta el tamaño de la muestra. Pero lo que más vamos a centrarnos va a ser insesgado, eficiente y esos datos. ¿Ok? Entonces, continuando por acá, vamos a empezar a trabajar, descartar, a trabajar sobre voy a quitar esto aquí y voy a trabajar
sobre... Lástima que vinieron un poco, porque esta parte ya es más difícil. Y vamos a escribir ciertas cosas. Voy a tratar de escribirlas porque es un poquito larga. Entonces dice así. Ahí dice, estoy agrandando aquí, dice. Y se suponga, que los valores, voy a ponerlo así, x1, lo ponen ustedes, x2 y x3 representa una muestra simple de tamaño 3. ¿Ok? Seleccionada en forma aleatoria. ¿Ve? Aquí está la palabra mágica, aleatoria. En forma aleatoria, donde sus valores siempre son positivos. Son positivos y provienen de una población con una media, que no la voy a poner ahora a mano, y una desviación típica, que también la voy a poner a mano, porque no lo tengo aquí en el espacio, punto, si se tienen como posibles estimadores de mu a los siguientes estadísticos. Ok, vamos a escribir ahora lo que le falta. Entonces lo voy a poner así y vamos a tener aquí lo que le falta. Aquí sería la media mu. Ay, me quedo fea. Ve que aquí cuesta escribir esta cuestión. Tengo que estar más cerca. Ajá. La media mu, ahí mu. La desviación típica, sigma. Y aquí la media mu. Entonces los estimadores son los siguientes. Vamos a ponerlo aquí. Mu sub 1 es igual a un quinto de x1 más 2x2 más x3, y aquí mu sub 2 es igual a un sexto de 2x1 más x2 más 3x3. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos estimadores, utilizará para realizar la estimación? Para realizar la estimación. Bueno, aquí hay que mirar cuál es sesgado o cuál es sesgado. Esa es la clave de esto. Copien, por favor. Entonces tendríamos como solución
Solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solución. Bueno, se procede a calcular los valores esperados. Se calcula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estimar, a ver cómo son los estimadores. Tenemos el estimador 1, que sería un quinto de x1 más 2 veces de x2 más x3. Y yo les dije que esto, para ser igual, tendría que ser la esperanza del estimador 1, va a ser igual, este es sombrerito, va a ser igual a quién. Bueno, vamos a reemplazar este estimador, ¿sí? Vamos a reemplazarlo, porque sabemos que es un proceso aleatorio. Entonces puedo decir, bueno, entonces sería la esperanza de quién, de el estimador, sería un quinto, ¿de quién? De x1 más 2 veces x2 más x3, ¿sí? Y aquí puedo sacar este un quinto que no tiene nada que ver aquí, porque es un número que va a ser constante. Entonces lo quito de acá y va a quedar la esperanza del estimador 1 va a ser igual a un quinto. Y ahora introduzco el valor de la esperanza. La esperanza matemática de x1 más 2 veces la esperanza matemática de la muestra 2 y esto entre paréntesis y la esperanza matemática de la muestra 3. Ahí tengo esa relación. Esto lo tengo que escribir. Entonces, yo sé que porque es una muestra aleatoria simple, que lo dije ya, puedo decir que la esperanza de x va a ser igual a un mu, ¿sí? Por esta razón, porque cualquiera puede salir. Entonces, puedo decir tranquilamente que la esperanza del el estimador 1 va a ser igual a un quinto de quién. Bueno, esto lo reemplazo por mu. Este sería mu más 2 veces mu más mu. Entonces, sumo acá y esto me sumaría 2 más 1 serían 4. Entonces tendríamos que la esperanza de mu su 1 es igual a 4 quintos de mu. Entonces, como pueden ver, este es un estimador sesgado. Estimador sesgado. Para que sea sesgado tendría que ser esto igual a mu, pero no, es 4 quintos de mu. Ahora voy a calcular el otro, al cual me sirve más. Entonces voy a calcular el otro, lo hago con otro color, lo hago con azul. Entonces tendríamos aquí para mu sub 2, esto es igual a un sexto, ¿de quién? De 2 veces la muestra 1 más la muestra 2 más 3 veces la muestra 3. Entonces haríamos que la esperanza del estimador 2 va a ser igual a la esperanza del estimador un sexto de este que está aquí, 2x1 más x2 más 3 veces la muestra 3. Entonces saco el un sexto porque ese va a ser constante. Entonces el estimador 2 va a ser igual a un sexto y la esperanza la introduzco. Sería la esperanza, sería 2 veces la esperanza de 1 más la esperanza de la muestra 2 más 3 veces la esperanza de la muestra 3. Y como ya lo dijimos, pues esto vuelve a suceder. ¿Sí? Como eso vuelve a suceder, que la esperanza de x va a ser igual a mu, entonces me va a quedar que la esperanza del estimador 2 es igual a un sexto de quién? De 2 veces mu, más mu sola, más 3 veces mu. Si sumo todas estas mu, serían 6. Entonces me quedaría mu, la esperanza de 2, 6 entre 6 de mu. Y esto me va a quedar que este es la esperanza del estimador 2 es igual a mu. Entonces es insesgado. Es insesgado. ¿Cuál voy a elegir? Pues elijo el 2, que es el que es insesgado. Elijo mu sub 2, que es el correcto. ¿Sí? Ese es el mejor estimador
para realizar la estimación. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Copien, por favor. ¿Copiaron? Sí, profe, sigue nomás. Ya. Entonces, sigo por acá. Hay más, entonces también podemos recordar lo que es un estimador eficiente. Estimador eficiente. Primero, para saber si es eficiente, la primera característica que debe tener que tiene que ser insesgado, ¿sí? Si no es insesgado, no me meto ya, hasta ahí lo dejo. Entonces voy a poner aquí, debe ser insesgado. Es decir, que la esperanza sea igual a mu o a la varianza, etc. Además, para que yo, si tengo dos estimadores, yo debo decir, bueno, ¿cuál es más eficiente? Bueno, va a ser el más eficiente que debe tener la varianza mínima. Entonces, además, ¿sí? Debe ser de una varianza, de una varianza mínima. ¿Sí? ¿Ok? Entonces también se puede decir, se define. Entonces también se define, ahorita vamos a hacer un problema de esto, como aquel estimador insesgado, teta sub 0 sombrero, que dado cualquier otro estimador, si tengo otro estimador, insesgado también, insesgado, con un tita sombrero también, del parámetro poblacional, que sería tita, cumpla con la siguiente relación.
con la siguiente relación. Entonces, cuando yo tengo dos parámetros y son insesgados, ¿cuál es más eficiente? El que tiene menor varianza. Entonces, voy a poner aquí, si ambos son insesgados, porque recuerde que tengo que tener esa característica como primero, entonces yo tengo que decir que la varianza de un parámetro sub 0 debe ser menor que la varianza de un parámetro tita poblacional. Es decir, cuando yo comparo los dos, el que tenga la menor varianza es el que es más eficiente. ¿Ok? Entonces, lo puedo poner aquí. Se dice que un estimador tita sombrero, del parámetro poblacional de tita es eficiente, lo va a subrayar, si es insesgado, y además su varianza alcanza la cota o el valor mínimo de los señores que inventaron esto, de Frechet, son tres, Kramer y Rao. Ajá. Y la cota de Krauss, la voy a anotar aquí, dice varianza, hay que poner varianza de tita sombrero, va a ser igual, aquí la pongo, a 1 sobre n de la esperanza de ¿quién? Bueno, de este estimador que se llama la cota de Frechet, Kramer y Rao, que dice neperiano, de f x por tita dividido por la derivada parcial, porque esto es una derivada parcial, y esto está al cuadrado. ¿Ok? Copien, por favor. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esto. Y dice lo siguiente. Dice, vamos a abrir aquí un poquito. Ok, dice. Sea una población distribuida. Sea una población distribuida
como una normal, voy a bajarlo, ahorita lo escribo, coma, y un estimador de la media poblacional, y un estimador de la media poblacional, ajá, mu, para una muestra aleatoria simple de tamaño 3. Entonces voy a rellenar lo que me falta. Entonces sería, aquí sería, tenemos una población distribuida como normal, ¿sí? Donde vamos a tener un mu y una desviación estándar de 6, ¿sí? Coma. Y un estimador poblacional mu, aquí lo pongo, para una muestra de tamaño aleatorio 2. Y mi estimador es este. Estimador, no digo si es, aquí lo pongo en general, no digo si es media, varianza, ni tampoco digo si es desviación estándar. Pongo un estimador. Y este estimador es un cuarto de ¿quién? De x1 más x2 más 2 veces x3. ¿Sí? Y entonces se pide 2 puntos. Letra A. Comprobar. Comprobar si el estimador es insesgado. B. Calcular su varianza. Calcular su varianza. Y C. Determinar si el estimador es eficiente. Si el estimador es eficiente. ¿Ok? Entonces ponemos solución. Vamos a hacer la solución. Copien, por favor. Solución. Copien para continuar. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, tendríamos que la esperanza de este estimador tendría que ser igual al estimador poblacional, ¿cierto? Sin sombrerito. Entonces yo puedo decir que en este caso, si yo quiero, puedo decir, bueno, que la muestra, su I va a ser igual a mu, porque yo digo que mi estimador va a ser la media. Y esta muestra va a ser 1, 2 y 3. Y eso ya lo tengo. Aquí tengo 1, 2 y 3. Ok, entonces yo digo la esperanza de mi mu, perdón, de mi teta poblacional va a ser igual a la esperanza de mi estimador. Y mi estimador es un cuarto. ¿De quién? De x1 más x2 más 2 veces x3. Lo mismo que lo anterior. Lo que pasa es que lo escribo distinto. Vamos a correr esto para acá. Vamos a poner una línea aquí. A separar. Y seguimos escribiendo. Entonces, me va a quedar que la esperanza de mi teta sombrerito o sombrero es igual, en un cuarto lo quito y lo pongo y introduzco la esperanza. ¿Esperanza de quién? De x1 más la esperanza de x2 más las 2 veces la esperanza de x3. Y eso me va a quedar entonces que la esperanza de teta va a ser igual a un cuarto. Pero como es aleatoria simple, aquí dice aleatoria simple, yo puedo decir que esto es mu más 2 veces mu.
Si sumo esto, me va a dar que la esperanza de tita sombrero va a ser igual a 4 veces de 4 mu. Por lo tanto, la esperanza de tita sombrero va a ser igual a mu. Entonces puedo decir que es insesgado. Entonces, insesgado. Listo, por ahí estoy listo. Ahora me están preguntando que calculemos la varianza. Vamos a ver si nos cabe aquí. Calcular la varianza. Entonces, primer punto. Yo sé que aquí me la dieron, la derivación estándar, entonces la varianza de x sub y va a ser el cuadrado de este, ¿no? 36. ¿Ok? ¿Que va a ser de quién? De 1, 2 y 3. Si lo quiero poner así. Entonces tendríamos que la varianza de tita sombrero va a ser igual al var de quién? De mi estimador. Pero recuerden que el estimador, como voy a calcular la varianza, va a ser un cuarto, pero este cuarto va a ir al cuadrado. ¿De quién? De x1 más x2 más 2 veces x3. Entonces ahora este lo quito, está al cuadrado y me va a quedar varianza del tita sombrero va a ser un 16avo. ¿De quién? De la varianza de x1 más la varianza de la muestra 2 más 2 veces la varianza de la muestra 3. ¿Sí? Y yo ya tengo de que esta la puedo sumar. ¿Cuánto sería? Sería, a ver si me cabe, ¿no? Varianza de tita sub 1 va a ser igual a 1,16. Sumo esto. ¿Cuánto tengo? Tengo 1, 2, 4. Sería 4 de la varianza. ¿De quién? De la x sub i, porque ya la tengo, que es x sub i, esta que está aquí. ¿Sí? Porque aquí está 1, 2 y 3 de x sub i. ¿Cuánto vale esto? Esto me vale 36. ¿Ok? Entonces, me va a tocar hacerlo en otro lado, pero termino de copiar para multiplicar esto. Entonces continúo la otra página para terminar esto. Tendríamos entonces que tengo la varianza de tita sombrero, va a ser igual a 1,16avos. ¿De quién? De 4 por 36. Y esto me da que la varianza de tita sombrero es igual a 9. ¿Ok? Entonces, la última pregunta, me pregunta si determinar si el estimador es eficiente. Bueno, aquí hay algo que vamos a anotar para que te claro. Creo que el martes no alcancé a terminar esta parte. Primero, la tercera parte, si es eficiente. Bueno, para que sea eficiente, primero que nada tiene que ser insesgado. Él es insesgado. Entonces también debe alcanzar la cota, que se dice, la cota
de una desviación, de un comportamiento normal, de mu y desviación estándar, ¿sí? Entonces, puedo decir la varianza debe alcanzar, esto que pasa con las letras es la transmisión, la cota de F, Kramer y Roa, ¿sí? Entonces, puedo decir, sin ningún problema, vamos a ponerlo aquí, toda población distribuida, ¿sí? Con esto, con una cota normal de mu y de distribución estándar, toda distribuida así normalmente, se dice que la media muestral es un estimador eficiente del parámetro mu poblacional. ¿Ok? ¿Por qué es eficiente? Porque tiene una distribución normal. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Bueno, jóvenes, terminamos el primer bloque. Vamos a parar ahora. Vamos a volvernos a ver en 15 minutos. Son las 11, a las 11:15. Y continuamos el segundo bloque de ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Esto, por supuesto, lo voy a grabar. Voy a guardar aquí esto en PDF. Ya está guardado. Se va a publicar todas las anotaciones en la plataforma, al igual que la diapositiva y la grabación de la clase. Vamos a parar aquí.